pasado, ya está por ahí. Pues casi iba a decir eso tan horrible, me alegro que me haga esa pregunta, pero... Sí, nosotros, respecto a las diputaciones en concreto, nosotros en el Congreso también aprobamos el estudio de su supresión. Realmente no tiene mucha justificación el sistema actual de diputaciones. Hay comunidades autónomas, ¿para qué queremos diputaciones? Cuando tienen las competencias. Es más, las diputaciones son también una institución muy opaca, muy poco transparente y que además en algunos sitios son los, como diríamos, la principal empresa de la provincia. Recuerdo que cuando salió esta cuestión de esta familia de Orense, que el padre, que es ahora el presidente de la Diputación, ya le ha pasado a su hijo la presidencia, ¿no? Es una cosa impresionante a la coreana. Pues salió el dato que explicaba todo. La Diputación de Orense es la máxima empresa de Orense con gran diferencia. Claro, no presta servicios, en realidad todo se mantiene a sí misma, ¿no? Y pensamos por eso que las diputaciones probablemente, desde luego con toda seguridad, donde hay comunidades muy provinciales no hay la menor justificación, y donde hay diversas provincias pues habría que buscar fórmulas alternativas. ¿Qué pasaría también? Eso lo estamos discutiendo, no está aprobado todavía, estamos elaborando un programa marco para las elecciones autonómicas y municipales, pero hay bastante consenso porque vamos hablando de que hay que reducir el número de ayuntamientos. En España hay demasiados. Hay grandes diferencias regionales, quizás no sea un problema demasiado llamativo en Andalucía, pero por ejemplo en Castilla, en Aragón, en sitios así hay cientos, hay miles de ayuntamientos diminutos, no son viables, mantienen una administración que es insostenible y que además no da buenos servicios a los ciudadanos y es muy gravosa. Encima justifica que haya diputaciones, una cosa un círculo vicioso. Y por otra parte consideramos, eso creo que está fuera de toda duda, hay que hacer una ley de financiación de los ayuntamientos de verdad y muy probablemente hay muchas competencias de las comunidades autónomas que estarían mejor en manos de los ayuntamientos. Y también alguna, como gestión del suelo, que estaría mejor en manos de agencias estatales. Ese es un poco el esbozo. Pero no está todo ni ajustado, ni cerrado, ni aprobado, pero sí iría un poco en la dirección de dar más competencias a los ayuntamientos, quitarles las comunidades autónomas hacia los ayuntamientos y otras hacia el Estado. O sea, adelgazar lo que es la administración autonómica. Bueno, nosotros, como sabéis, somos un partido transversal y no lo digo para huir el asunto. Quiero decir que en nuestro partido hay republicanos y monárquicos. Y hay gente a la que le da exactamente igual porque considera que es una cuestión secundaria o incluso simbólica, ¿no? Bien, hay una monarquía federal en Europa, que es Bélgica. O sea, que ya tenemos un modelo. No es incompatible en absoluto la monarquía con la forma federal. Vamos, una cosa no llevaría a la revisión de la otra. Otra cosa es que hubiera en España una gran mayoría a favor de un cambio de modelo de Estado y a favor de la República, pero nosotros no queremos mezclar las dos cuestiones, porque son distintas. Lo de hablar de federación y federalismo es para resolver un problema territorial que, lejos de resolverse, se ha enconado gravemente. Y lo otro, monarquía o república, es un debate sobre la forma de la jefatura del Estado. Electiva o hereditaria, en realidad. Bueno, yo es que creo que si a la gente se le explica las cosas bien, y sobre todo la realidad ayuda, porque la realidad siempre tiene las cosas en su sitio, al final se ve que un sistema inviable perjudica a todo el mundo. Es decir, el sistema del concierto económico vasco navarro en realidad es un sistema que no tendría el menor interés si no fuera porque permite calcular el famoso cupo vasco y la misma fórmula que se llama la aportación económica navarra, que es sumamente injusta porque desde el principio ya se negoció en términos de que siempre el Estado sale perdiendo y siempre salen ganando las instituciones autonómicas. Pero en realidad es un truco contable. Si se contabilizara bien y se hiciera un buen cálculo de qué servicios presta el Estado, y eso hay distintos modelos de cálculo, pero todos coinciden en que está infravalorado, quiero decir, los servicios que presta el Estado en estas dos comunidades. Bueno, pues entonces resulta que el cupo sería algo realista y simplemente quedaría como un anacronismo, como un sistema un poco extravagante. Y probablemente ya no lo defendería nadie, porque ¿para qué más te da que se llame cupo si paga lo mismo? De manera que eso lo que encubre es un tipo de, digamos, de pequeño fraude político. Respecto al apoyo social, bueno, yo creo que en realidad en esto hay más leyenda de lo que parece. En el caso del País Vasco, que es donde yo conozco, porque yo soy de allí, la gente con esto del cupo y tal sabe que tiene ventajas y por lo tanto le parece muy bien porque nadie renuncia a un privilegio voluntariamente, pero también sabe que eso tiene fecha de caducidad. Que eso no puede ser así siempre porque no puede ser. En Navarra hay más adhesión sentimental a la cosa de los pueblos. Y bueno, en el caso del propio País Vasco, un sistema tan absurdo como que hay 3 haciendas forales, una por diputación, entonces el Parlamento Vasco aprueba un presupuesto del que no tiene el control. En fin, hay tal cantidad de desajustes y de cosas que no funcionan que yo creo que al final se van a imponer por puro principio de realidad y sobre todo porque la crisis en la que estamos metidos y que hay un consenso bastante amplio entre los expertos en que está lejos de haber acabado y puede empeorar, va a obligar, se quiera o no, a poner sobre la mesa muchas cosas. Y una de ellas es, por ejemplo, el sobrecoste del Estado autonómico. Es decir, la triplicación, duplicación y a veces cuatriplicación de administraciones
que consumen una enorme e ingente cantidad de recursos y muchas veces ni siquiera se sabe qué créditos prestan. Y esto va a haber que ponerlo. Y en ese paquete va el cupo vasco y navarro. Y claro, lo que los catalanes han aprobado en su estatuto es que es absolutamente inviable. Esa idea de que una comunidad autónoma le dice al Estado lo que tiene que transferir significa que las comunidades más pobres, de las que tienen menos prosperidad económica, están condenadas de por vida no solamente a no recuperar el terreno que les separa, sino a retroceder, porque cada año perderían inversiones. Eso es que no puede ser. O España es un país solvente, o es un país que desaparece, se deshace, pero por inviabilidad. Ahora mismo, de hecho, en Europa la gran reflexión política que está apareciendo debido a la crisis es la que está forzando a decir, si realmente queremos mantener el euro como moneda, hay que avanzar la unificación política. Porque es que es imposible, nunca ha habido en la historia una moneda que no tenga detrás un parlamento y un gobierno. Entonces habrá que hablar de esto seriamente. Cada vez hay más gente que dice que Europa hay que convertir en una federación de alguna clase, de algún tipo. Es complicado, va a ser algo difícil. Pero si eso ocurre con Europa, que es un continente que es la primera potencia económica mundial, ¿qué pasa con España? Es que es mucho más inviable, es decir, más pequeño, es más desigual y por supuesto es una economía mucho más atrasada. Así. Pues me parece que, en fin, aunque yo tampoco me ocupo exactamente de eso, que es una reforma por una parte muy insuficiente y que además no se enfrenta al problema de fondo. El problema de fondo que tiene el mercado laboral español es que hay dos mercados distintos, no hay un mercado único. Hay un mercado histórico que es el de aquellos que han conseguido contratos en empresas, con convenios colectivos que protegen a los trabajadores, etcétera, y luego hay un mercado precario, de empleo de mala calidad, que perjudica sobre todo a la gente joven, que es la que no se ha podido introducir en otro mercado pues porque están excluidos. Es decir, el famoso milieu. Pero nosotros lo que proponemos es acabar con esa dualidad de mercado, que además todos los analistas económicos llevan años advirtiendo a España, que es insostenible también, y se mantiene contra viento y marea. Hay que acabar con la dualidad de mercado. Entonces hemos propuesto una reforma muy sencilla, que consiste en un contrato único laboral, que tiene una indemnización por despido al principio pequeña, por lo cual al empresario le compensa, digamos, contratar a gente con contrato indefinido, porque si le tiene que despedir no es una indemnización que le destroce la empresa, pero que según el contrato dura en el tiempo va aumentando la indemnización por despido. De tal manera que es gravoso despedir a un trabajador que lleva muchos años en una empresa. Eso es lo que pensamos. Es muy parecido, por cierto, aún no lo conoceréis, a lo que proponía el famoso manifiesto de los economistas. De hecho, varios nos asesoran y algunos son del partido, así que si ya lo han pensado ellos, pues hay que aprovechar, tiene que haber sinergias prácticas y hay que aprovechar las cosas que ya están estudiadas, ¿no? Y los detalles de la reforma que plantean, pues yo no los conozco en profundidad, ni tampoco, como digo, soy experto, pero me parece que, como siempre, se quedan a medio camino, no entran al fondo de la cuestión. En el campo del empleo, el fondo de la cuestión es la enorme injusticia y el enorme drama para España, como sociedad, que es el que la gente mejor formada, que son los profesionales jóvenes, se acaban marchando de España porque es que aquí no se les paga. Y además no tenemos empresas capaces de contratarles en muchos casos. Y que, claro, el hecho de que se le pague a alguien que tira, eso ya se acabó, pero los años del boom inmobiliario, sea más rentable tirar de una carretilla, aunque no sepas hacer uno con un canuto, que dedicarte a estudiar una carrera universitaria, es lo que nos ha llevado, por ejemplo, a tasas de fracaso escolar imposibles. Entonces hay que acabar con eso. Y una de las maneras de acabar con eso es acabar con la dualidad del empleo del mercado de trabajo. Por supuesto que como no puede haber leyes retroactivas que afecten a derechos elementales, pues eso no afectaría a los contratos antiguos. Sería decir, a partir de ahora, de tal día, solo existe un tipo de contrato laboral. Punto. Nada más que uno. Y son todos iguales para todos los nuevos empleados. Es lo que proponemos nosotros. Por supuesto, con escaso éxito. Siempre votan en contra, pero bueno. Bueno, hay otras diferencias que no están mal, como la calefacción y el aire acondicionado, ¿no? Pero, bueno, ahí lo que tú dices, nosotros si fundamos UPyD era, pues por lo que tú piensas, es decir, pues por pura desesperación de pensar que había problemas gravísimos y que los partidos tradicionales, lejos de ser capaces de resolverlos, lo que hacen es rehuir el problema como tal y al final empeorarlo con su mala política, ¿no? Y por eso fundamos este partido. Es decir, si Rosa Díez se marchó del PSOE, no es como dicen estos imaginativos detractores, pues porque no ganaba no sé qué elecciones, sino bueno, sencillamente pues porque pensaba que en el PSOE ya no era posible hacer la política que ella defendía. Si yo mismo me uní a fundar un partido cuando poco antes había dicho que si un día sabían que me había afiliado era que estaba irremediablemente loco, bueno, al final, en vez de afiliarme a uno, pues fundamos otro, que es una cosa, una alternativa creativa. Y era porque creemos que hacía falta un partido nuevo. Que no bastaba con animar a los partidos antiguos a remover. Es que además, yo creo que sencillamente el sistema de partidos en España está caduco, está en crisis, no solamente en España, hay una crisis del sistema de partidos en general tradicional, que viene del siglo XIX, es ya muy viejo, en toda Europa, pero en el caso de España, pues como pasa que siempre aquí muy acusado por otros problemas propios nuestros,
y que hace falta partidos distintos, pues en vez de estos partidos decimonónicos que dicen que tienen ideología, pues hace falta partidos con ideas.